Iniciamos el programa esta mañana con el señor Oscar Vidarte Arévalo, docente de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. Muy buenos días, señor Vidarte, bienvenido al programa. Buenos días, Fernando, Mávila, un placer estar con ustedes. ¿Cómo lee usted la fotografía en este momento, tras los ataques de Estados Unidos a Irán, cuando además los titulares el día de hoy destacan además un cambio, no sé si un cambio, pero sí una postura con relación a lo que sería el apoyo norteamericano a un cambio incluso de régimen en ese país? Sí, la fotografía es muy preocupante porque no se ven visos de estar cerca de una solución pacífica, mientras que Estados Unidos e Israel piden a Irán prácticamente que se rinda. Al margen de su discurso pacífico, lo que le piden es que se rinda luego de un ataque que claramente desde el derecho internacional resulta una agresión, porque Irán no había atacado ni Israel ni Estados Unidos, y por parte por parte de Irán, pues lo que estamos a la espera es de la respuesta, porque me parecería increíble que en estas circunstancias Irán no responda, y la respuesta va a ser fundamental para entender qué puede pasar mañana en el conflicto. ¿Y cómo se podría manifestar o expresar esa respuesta? Porque no hay una sola manera. Bueno, recordemos lo que ha pasado en los últimos 2 años, es decir, recordemos que Israel hace un par de meses también atacó Irán respondió de la misma forma. Recordemos que después de la muerte de Soleimani, que fue a manos de fuerzas americanas en Irak, este conocido general iraní, Irán también respondió atacando una base militar. Es verdad, avisando de antemano a Estados Unidos que iba a atacar la base, pero finalmente atacó una base militar. Es decir, han habido respuestas por parte de Irán. En este contexto estamos hablando no de un general, estamos hablando de muchos generales, estamos hablando de más de 400 vidas humanas, estamos hablando de varias bases nucleares atacadas, con todo lo que esto significa para el derecho internacional y lo peligroso que significa atacar una base nuclear. Pues en estas circunstancias sería muy difícil creer que Irán no va a responder. Yo creería que Irán en este momento no solamente está planeando su ataque, sino que también está tratando de analizar cuáles son los apoyos que tiene, porque atacar a Estados Unidos podría significar una guerra más prolongada, una guerra mucho más complicada, y eso creo que es necesario para Irán tener aliados, y en este momento debe estar Irán tratando de construir pues alianzas que le permitan sostener un conflicto prolongado. Buenos días, señor Vidarte. El tema que ha precipitado estos ataques, primero israelíes y luego Estados Unidos, es la voluntad que se atribuye a Irán de fabricar una bomba nuclear. Y uno puede comprender que un vecino como Israel, que escucha desde hace años que es política de Estado aniquilar al Estado israelí, reaccione frente a eso. Lejos de mí querer justificar lo actuado, usted hace bien en remitirnos al derecho internacional. Pero veamos el otro aspecto del problema, que es la relación de fuerzas que gira en torno al poder nuclear. Unos días antes del ataque norteamericano, hubo un pronunciamiento de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que algunos consideraban que era complaciente con Irán, pero dijeron que Irán no estaba aceptando sus compromisos frente a la energía nuclear. ¿Qué papel ha jugado ese informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, cuyo presidente, por otra parte, es un diplomático argentino que algunos vocean como eventual secretario general de la ONU en el futuro, el señor Rossi? Sí, desde que Trump incumplió el acuerdo nuclear que se firmó hace ya aproximadamente un poco más de 5 años, Irán, según la Organización Internacional de Energía Atómica, ha venido incumpliendo y ha venido desarrollando lo que se conoce como enriquecimiento de uranio. Según fuentes oficiales de la OEA, Irán ya tendría en este momento un uranio enriquecido al 60%. Para tener un arma nuclear se necesita al 90%. Eso puede implicar algún tiempo más, por no decir años. Es decir, hace tiempo la OEA viene cuestionando el programa nuclear iraní. Pero dejemos en claro algo que me parece central en este análisis, y es que creo que posiciones como la del Perú deberían ir en esa línea, es decir, en cuestionar la proliferación nuclear. No es bueno para la paz del mundo, no es bueno para la seguridad del mundo que más países tengan armamento nuclear. Eso es por política de Estado, ¿ok? Pero por esa razón también creo que es peligroso que países, no solamente que Irán tenga armas nucleares, sino que países como Israel,
que no tienen ningún tipo de control de la OEA, porque no ha firmado los tratados correspondientes, también tenga armas nucleares. Yo siempre me cuestiono y digo, ¿quién es más peligroso? ¿Un país que no usa armas nucleares o un país que sí las ha usado como Estados Unidos, o peor aún, como el caso de Israel, que viola el derecho internacional, agrede a otro país, comete actos de genocidio, como hemos visto en Gaza, y que además tiene armas nucleares? Es decir, yo creo que hay que sincerar un poco el debate. Es verdad, no es bueno que Irán tenga armas nucleares, y para eso creo que existía el camino del diálogo, de la negociación. Se ha demostrado, hace 5 años se logró un acuerdo nuclear, que después fue poco más de 5 años, fue después desconocido por Donald Trump. Y creo que ante el ataque de Israel, y eso es lo más curioso, Estados Unidos e Irán venían negociando un acercamiento. Es correcto. Y justo los ataques que llevó a cabo Israel, pues quebró toda esa posibilidad. Claro, ya con este ataque, digamos, quedó echado por tierra, pero tampoco parecía haber mucha voluntad por parte de Irán llevar adelante esos acuerdos o esas tratativas a nivel diplomático. Bueno, eso es relativo, porque estos acercamientos recién se están dando, y evidentemente, luego de lo que hemos visto hace un par de años atrás, yo entiendo que hay mucha desconfianza tanto en Israel, tanto en Irán como en Estados Unidos. Es decir, estas negociaciones no se van a dar de la noche a la mañana, son procesos, pero ya se venían construyendo pues las primeras bases, lo que podría ser un acercamiento, un diálogo que va a tomar mucho tiempo, como tomó el acuerdo pasado. Sin embargo, pues todo ese proceso que se inició o que estaba comenzando, pues simplemente se ha venido y pues se quebró. Y lo más peligroso no es eso, lo más peligroso es que en este momento la posibilidad de una salida negociada, que es lo que muchos pretenden, es muy difícil. Es decir, si yo fuera iraní, algo que me queda claro en ese momento es que es mucho más importante hoy tener armas nucleares, porque con armas nucleares ni Israel ni Estados Unidos me atacarían, si no mira Corea del Norte. Claro, así que en este contexto, ¿por qué negociar, no? Exacto. Quisiéramos pedirle que nos espere, por favor. Debemos cumplir con nuestros anunciantes y regresamos para continuar haciendo un análisis de lo ocurrido y sobre todo justamente viendo cuál es, si se puede o no, anticipar. Yo le decía que los titulares de los medios de comunicación hoy hablan, por ejemplo, de la decisión o del anuncio que ha hecho Donald Trump, que no descarta un cambio de régimen en Irán. ¿Cuál puede ser la respuesta por el otro lado, al margen de los mensajes que ya han enviado? Han anticipado una respuesta contundente, pero ¿de qué tipo podría ser esa respuesta? Ataques, por ejemplo, a las bases militares que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, tomar medidas económicas que puedan afectar, por ejemplo, el comercio o el transporte del petróleo, que sería otra alternativa. ¿Por cuál se inclinaría usted en esos escenarios inmediatos? Vamos a la pausa, son las 8:18 y regresamos. 23 minutos de la mañana, continuamos nuestra conversación con el profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica, Óscar Vidarte Arévalo. La pregunta que había quedado es ¿cuál será esta respuesta de Irán tras los ataques norteamericanos a su territorio? Es interesante porque se han registrado protestas, manifestaciones en la capital, Teherán, pidiendo venganza contra los Estados Unidos. Por otro lado, las Naciones Unidas, a través de su secretario general, han condenado el ataque norteamericano y han dicho que esto coloca a la región en una escalada peligrosa que ya se encuentra al borde del abismo, una amenaza directa para la paz y la seguridad mundial. De hecho, hay que entender que el régimen en Irán va a tener que responder también por presiones políticas. La población le está pidiendo a su gobierno que diga algo, que responda de alguna manera. La pregunta es cómo lo hará y en esa escalada hasta dónde llegamos y cómo va a tener esto impacto en la reorganización geopolítica, porque los países van a tener que tomar partido de una manera u otra. Profesor Vidarte, lo escuchamos. Sí, es evidente que una cosa para Irán es enfrentarse a Israel y otra cosa es enfrentarse a Estados Unidos en lo que podría ser, y digo podría ser, un conflicto más prolongado. Y para eso Irán requiere que este apoyo, aún todavía en el discurso que muchos países están mostrando de Irán, se traduzca en un apoyo económico, militar, real. Es decir, en ese momento Irán cuenta con el apoyo de muchos países de la región, digamos, socios incluso de Estados Unidos como Arabia Saudita han apoyado en el discurso de Irán.
También Rusia y China han mostrado su apoyo a Irán. La pregunta es cómo esto se manifiesta en un apoyo real que permita a Irán sostener un conflicto. Y me parece que eso es lo que Irán debe estar haciendo en este momento. Mira como ejemplo Ucrania. ¿Quién iba a pensar que Ucrania, uno de los países junto con Moldavia más pobres de Europa, podían hacer frente ya 3 años a una potencia militar y nuclear como Rusia, gracias al apoyo que recibe principalmente la OTAN? Irán es mucho más importante que Ucrania en la región de Medio Oriente, es una potencia regional. Entonces yo creo que Irán estaría construyendo en ese momento sus vínculos para pensar en una reacción. Esta reacción puede tener muchas manifestaciones, como tú decías, atacar bases militares estadounidenses. También se habla mucho del estrecho de Hormuz, pero también incluso ahí creo que se habla de manera un poco exagerada, porque si bien cerrar el estrecho de Hormuz pues llevaría el precio del petróleo llevaría que el precio del petróleo se vaya al alza, pues afectaría mucho a Occidente, porque por ahí se traslada el 20% del petróleo del mundo. También afectaría a China y también afectaría a los que hoy apoyan a Irán, como es Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Entonces yo creo que es una decisión mucho más compleja de lo que parece. Profesor Vidarte, quería preguntarle para terminar de mi parte, ¿qué consecuencias va a tener este momento de este largo conflicto en el Medio Oriente sobre el pueblo palestino, que era el foco de la atención en la región y que sigue siendo una situación extrema porque está concerniendo una población civil considerable tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania? ¿Cómo va a salir Israel de esta guerra con Irán y luego voltearse para resolver un problema que en realidad existe desde el año 48? Yo la verdad es que tengo mucha preocupación a la luz y usando como referente lo que fue en su momento la invasión a Irak y Afganistán. Si hemos visto los resultados de ese conflicto hace ya un poco más de 2 décadas, pues los resultados fueron muy malos. En Afganistán los talibán regresaron, Irak es un caos, la región es bastante caótica, desordenada, los grupos terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico siguen por ahí vigentes cometiendo atentados, es decir, la verdad es que los resultados de la intervención estadounidense y en parte occidental de estos países no fue pues lo mejor, digamos, a la luz de lo que han sido los resultados. Bueno, yo tengo unas malas expectativas y creo que cualquier escenario de conflicto con Irán pues va a terminar muy mal. Creo que tengo la impresión de que estamos jugando con fuego y en el caso de Palestina, lamentablemente, lo que hemos visto, Palestina es un país, o la Franja de Gaza es un territorio completamente destruido, donde la población vive en condiciones realmente inhabitables, inhumanas, y la verdad es que me cuesta saber qué va a hacer o qué va a suceder ahí. Pero definitivamente no me queda muy claro cómo Israel está construyendo pues una política exterior a futuro, en el corto y medio plazo, sobre lo que puede ser la destrucción de Gaza, el genocidio de Gaza y ahora la agresión contra Irán. A mí me parece increíble que gran parte de la narrativa vaya pidiendo a Irán que busque la paz y nadie le pide a Israel. Israel anoche ha bombardeado Irán nuevamente, pero no parece ser importante. Los que tienen que hacer la paz es Irán, ¿no? Entonces yo creo que así como Irán tiene su responsabilidad, creo que el programa nuclear es responsabilidad de Irán y creo que eso es cuestionable. Creo que también hay muchas responsabilidades de Israel y creo que Palestina va a quedar muy destruir la región en general, creo que va a quedar mucho más desestabilizada de lo que estaba antes de los ataques a Irán. Muchas gracias, profesor Óscar Vidarte, y lo dejamos para que pueda dar su clase en la Universidad Católica. Entre tanto, Mávila, hemos recibido a